Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to this call. Bienvenidos a esta charla. Aquí vamos a platicar acerca de este encuentro de almas y el llamado que se nos ha hecho a todos, a esas almas que resonen con lo que vamos a compartir una vez más. So we will send this call to all the souls who resonate with this. I am the air, yo soy el aire, y mi visión es compartir. Mi voz es hablar, mi visión es mandar esta frecuencia. One of my parts of my missions it is to share, utilizing my voice. I am the air, so my frequency, my voice, it's being just the bridge to bring this information. So, simplemente soy ese puente. Hoy vamos a hablar acerca de lo que vamos a activar, que es la energía femenina. Today we're going to talk about a little bit more about what is it that we're going to activate, which is the feminine energy, and understanding a little bit more about this concept of feminine energy. Y aprender un poquito acerca del concepto que realmente es la energía femenina. So the first thing to understand for all of us that everything in here in this reality, it is a duality, right? In the three dimension, we have a positive, negative. We have the two opposites, which actually they meet at the end. They always meet at some point. Y la intención aquí es saber, entender que la dualidad existe aquí en la Tierra. ¿Okay? La Tierra existe con su positivo y su negativo, y esa dualidad se une, se ancla y siempre se va a encontrar. Así mismo. Entonces, todo es vibración. Everything is vibration here. Y de la forma en que podemos nosotros existir, and actually the form and why we exist is because we have these two positives. We have positive and negative, okay? That, from so long ago, through billions of years, each one of our civilizations and people used to organize things and these two concepts that got distorted eventually. Y que por mucho tiempo, por muchos millones de años, este concepto, lo que es lo positivo y lo negativo, pero como polaridad, se malinterpretado de una forma diferente. ¿Okay? Se organizó en una función diferente cuando es algo que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, nuestra vida estaba organizada lo que era en la luna y el sol. Our lives used to be all compromised about, the moon and the sun. With these two elements, which the sun will bring us the light, will bring us the awareness, right? And it will be the moon, which just brings the night. That's simple. Y originalmente lo que era que la luz, el sol nos traía la luz, nos traía el calor, lo que necesitamos para despertarnos, y literalmente así de sencillo, la luna era la que nos llevaba, pues simplemente lo que nos traía era la noche. La luz implicaba el alimento, la seguridad, la visibilidad, o sea, el sol. The sun, the light, that meant to bring the food, security, visibility, okay? So we were able to go out there. And the night, y la noche, que sería la luna, the moon, it brought the danger. It trajo lo que era el peligro, okay? And it also is when people will take some rest, okay? And we will save some energy for the next day. Y lo que la gente utilizaba como para descanso, guardar nuestra energía, y así al día siguiente poder seguir, okay? Era un momento de mucha vulnerabilidad. That was a time of vulnerability. So these two aspects, okay, eventually the humans put the culture on it. Y estos dos aspectos tan simples, eventualmente las civilizaciones, los humanos, nos pusimos una cultura, ¿ok? Y a base de esa cultura, nosotros empezamos a crear otras distorsiones. And based on the culture that we had, we start creating distortions of what it was. Just the sun, just the moon, the dark, and the light. De lo que era la luna, lo que era el sol, lo que era lo positivo y lo negativo, ¿ok?
Los humanos, una vez que pusimos una cultura a esto, le empezamos a dar a los seres de luz y de la oscuridad un trabajo que realmente es contrario a lo que realmente es. So when we put the culture to all of this, to the positive and negative, okay, we start bringing beings of light and beings of darkness, okay, and we give them a job which is actually the opposite of what they do, because they really work together since the beginning of times. Porque estos dos aspectos trabajan en conjunción desde el principio de los tiempos, okay? The darkness and the light, they coexist in symbiosis. La luz y la oscuridad trabajan en simbiosis, ¿ok? Uno con otro. No nos podemos deshacer. We cannot separate those two. And so when you enter this consciousness awareness, okay, you will discover that everything is one. Y cuando entramos en este proceso de la conciencia, nos vamos a dar cuenta que en realidad todo es uno y que desaparece que ya no existe uno u otro, que es lo mismo, que únicamente son esas dos cosas, que es positivo y negativo, estas corrientes que son las que nos hacen existir aquí en la materia. And then we will find out that these two things are just positive and negative. There is nothing bad or good. It's just positive and negative. That's what it helps us, for us to be here alive, okay? And there is no fighting in between. It is the yin yang. Y que no es para pelear. Esta conciencia no es de lucha, no es de guerra, es justamente el yin yang, es ese balance. That's the balance. So normally, in the old times, you know, the wisdom times, in the initiatic schools, the knowledge of these light beings, they were covered under things that people would be afraid of, like spiders, snakes, scorpions, crocodiles, the devil, and so many other ones. And that was the only way. So the real wisdom people will be able to go to the enlightenment, okay? And so they will have to transcend their fear and survive everything that we have given a shape or form. So it will be just for those ones who will really prepare to receive that knowledge. Entonces, aquí en los tiempos anteriores, ¿okay? En las escuelas de sabiduría, en las escuelas iniciáticas, los conocimientos más esenciales de la luz eran disfrazados de seres que nos daban miedo, como las arañas, como los escorpiones, las serpientes, el diablo, todas esas cosas que aseguraban que únicamente las personas que trascendieran el miedo y pasaban la supervivencia del mundo de las formas que nosotros le habíamos dado, iban a obtener ese conocimiento, iban a obtener esa sabiduría, ese enlightenment, se le dice, ¿ok? Aquí todo está basado en las culturas y también en las creencias. And all of this, you know, the good and the bad, the light and the dark, it is based in our beliefs as well. Aquí viene desde cómo nosotros también hemos sido criados, ¿ok? Venimos desde las religiones, desde nuestras tradiciones, desde nuestras culturas, nuestros países, que en muchos lugares puede ser muy, muy similar. Pero, a final de cuentas, esas creencias son las que a veces nos dan una idea de algo que no es real. And so sometimes when we understand that, when we finally understand that the beliefs that we have towards something, like the beliefs we have with the religion, the way we were brought up, religion, our conditionings that we have, our beliefs, our family dynamics, our culture, our country, all of those things make a huge impact in what is it that we think and we understand, and what it is, light and dark, and the positive and the negative. So understanding that will come from a different perspective from other people. Nada más para traer una acotación, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el diablo, por ejemplo, porque cuando hablamos de la oscuridad, cuando hablamos de nuestras sombras, a veces nos vamos a todo lo más denso. When we talk about darkness and our shadows and everything, we tend to think and have images about something. And whether you're religious or not, if we talk about something negative, you might think about something demonic or demons or things like that. Y normalmente ahí sucede que cuando así alguien no tenga religión, a veces el pensar en algo diabólico o en algo malo, pensamos luego en un diablo, que le damos una idea, una imagen, algo muy, muy feo.
Pero todo eso viene desde una cultura. En la antigüedad, vamos a hablar cuando estábamos en tiempo de las Inquisiciones, cuando teníamos todas las famosas brujas, ¿okay? Los magos y demás. La razón por la cual se les consideraba como alguien peligroso es porque tenían la sabiduría de cómo sanar. Tenían las personas, ahora en estos tiempos vamos a poner algo muy similar. En México, por ejemplo, hay un platillo que se llama el caldo de res o la cola de res, por ejemplo, o tenemos todas las partes. Yo sé que muchas partes de Sudamérica tienen este tipo de comidas donde incluyen los órganos, ¿no? Y sabemos que son muy beneficiosos. So, let's just bring this a little bit back when the Inquisition time as well, because this is when we start having these images about something really horrendous, right? What bad it was, and the beliefs that we have. So back then, there was I was saying that in Mexico, there is, in many places around the world, we know that some things like bone broth, for example, that is well known in North America, how good it is for us, and the vitamins and all of that. And that's what people used to use before for medicine, right? The herbs, the knowledge of energy, el conocimiento de la energía, the knowledge of meditation even, el conocimiento de la meditación, que de hecho esto es algo que Jesús hacía. Jesús meditaba. This is something that actually Jesus did. He meditated. He understood what it took to get all of that. For example, for him to work with energy, to bring people up and cure them was Reiki, really, okay? High master, obviously. We can all get there, but he was showing us how to do it. Y, por ejemplo, Jesús lo que hacía para ayudar justamente a sanar y ayudar a las personas, utilizaba lo que es el Reiki, de hecho. Entonces, era un conocimiento muy amplio. So, what happened at that time, in the Inquisition time, in la época de la Inquisición, is when the Christians come, and so they want to take over some things. So they start saying, the people who were witches, if you have these symbols in their house, then there will be something bad. It will be a devil. So they start making this picture of the devil with the horns, for example, that they use to make soup, for example, or stir something, right? We all had the tail of a cow, and many people eat the tail of a cow to make something. All of these ingredients, the herbs and everything that will help them in their work. And with those things, that's how they create this image that now we know, which is scary. But it's not even like that. It's not actually like that at all. Entonces, ellos empezaron a crear esta imagen de lo que nosotros conocemos como el diablo, por ejemplo, en la época de la Inquisición, cuando llega los cristianos, llega la religión, y por cuestiones obviamente, de poder, de control, todas las personas que hacían la medicina alternativa, que eran las hierbas, que eran energía, todo ese tipo de cosas, los brujos o las brujas, tenían en sus casas tenían los cuernos con los que hacían a veces ciertas sopas, ciertas comidas, tenían las hierbas para hacer los tés, tenían todos esos menjurjes que ahora vemos en una tienda naturista, que ahora vemos en una tienda holística. Y lo que pasó fue que utilizaron todas estas cosas que vieron, ¿no? Los cuernos, las patas, todo lo que se utilizaba en aquellos tiempos para hacer sopas, para hacer sus preparaciones que les ayudaban, que a final de cuentas traían muchísimos nutrientes, y de esa forma se formó la imagen que conocemos que es el diablo, que es algo que a nosotros, luego si alguien decimos esa palabra, vemos esa imagen que fue construida con todas esas partes de todas esas cosas que la gente utilizaba para sanar. Entonces, nuestras creencias tienen mucho que ver en cómo nosotros vamos a ver lo que es la dualidad, lo que es la luz y lo que es la sombra. So it depends on this and how we will see what is the duality and what we talk about, the negative and the positive, which is nothing to do with good or bad. Okay, that's our perspective. That is our a way that we put ourselves into whatever our beliefs are, how we consider what is good or what is bad. Entonces, de ahí viene todo este concepto de lo bueno y lo malo, que en realidad no tiene nada que ver con eso, porque lo positivo y lo negativo no tiene que ver nada con lo bueno y con lo malo. Eso es algo que nosotros como humanidad hemos creado unas creencias, en lo que es nuestra moralidad, okay, according to our own personal morality, which is vastly different, que es en realidad muy diferente.
La moralidad se basa en lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo. The morality, we feel that, we share what is good and what is bad according to my point of view. But it is not the same saying you are in a place where perhaps because of the conditions where you are living, you are just say you fish and that's how you survive, how the community, the village will survive because you get to go fishing, right? But if it's somebody from another village far away, there is nothing to do, it's not close to the water, up in the mountains, the only way to survive was with, I don't know, let's say with some fruits and vegetables, right? So if someone from here comes down here, according to their morality, we say, oh, that's wrong, because maybe over there they just, they don't do that. So why would they kill something that is alive in order to survive? Because perhaps, they don't have any of that, and that's how they survive. So that's why it's really hard to say who is wrong, who is right. I think everybody has their own perspective and their rights, because that's what it needs. And vice versa. Somebody who goes from there is like, how can you just live with only vegetables, right? Obviously they did because that's what they have. But now everything is going all together. So it's kind of hard to really sometimes say, the morality, what is wrong, what is right, really is about, let's see, the whole, really. Y bueno, hablando de la moralidad, lo que nosotros habíamos puesto es, la moralidad está puesta por nosotros los humanos, nuestras sociedades, nuestras culturas, ya que la moralidad es muy diferente. Ponía el ejemplo de, por ejemplo, una villa cerca de la playa, en el mar, ¿ok? Que ellos para sobrevivir comen pescado, ¿no? Y otra villa, otro pueblo, por ejemplo, en las montañas, y a lo mejor ellos viven de puras frutas y verduras, ¿ok? Alguien que venga de acá arriba, aquí abajo, a decir, oh, tú estás mal, ¿cómo vas a matar un pescado para vivir? Es imposible. Pero ellos a lo mejor no tienen las frutas y verduras que estas personas tienen, ya es lo que ellos necesitan para poder sobrevivir. Y como de hecho, pues están perfectamente bien, ¿no? Y de igual forma ellos ir a su villa y decir, oh, como que nada más puedes vivir de frutas y verduras, ¿no? Necesitas algo más, porque es lo que ellos necesitaron para sobrevivir. Por eso es muy importante ver que nuestras moralidades son muy personales. Por eso hay que tratar de ver las cosas de una perspectiva más amplia, ¿ok? Y de esa forma vamos a poder darnos cuenta que nadie está mal. De hecho, todos tenemos la verdad. Simplemente es una perspectiva diferente. So nobody's wrong, everybody's right, but we all have a different perspective. So our moralities are based on what I believe and I think. So where are my beliefs come? Where is my background? Y todas las moralidades vienen desde lo que yo creo, de mis creencias, y de dónde vengo. Así que, ¿qué es lo que yo creo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué vienen estos miedos? Why am I afraid of something, right? Now, con esto, we talk about that when we talk about our shadows, this is something we normally don't want to talk about. Cuando hablamos de nuestras sombras, a veces es algo que no queremos hablar porque a lo mejor nos sentimos apenados, nos sentimos vulnerables, no sabemos cómo manejarlo. We might feel a little bit vulnerable, we don't know how to talk and how can we deal with our shadows, and often we just put them inside of a box and we just kind of want to forget about it. Y por lo regular ponemos esa información, nuestras sombras dentro de una caja y como que nos olvidamos. But eventually, everything will come up because that's how it works. In order for us to evolve, the universe, the cosmos, our angels, our guides, everything will collide into helping us for us to really see that our shadows, it actually is our strength and they are part of us, half of who we really are. Y ahí nos vamos a dar cuenta que los ángeles, los guías, el universo, se van a confabular para que nosotros vayamos a abrir esa caja y saquemos todas nuestras sombras. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros y cuando empezamos a reconocer nuestras sombras como parte de nuestro ser y que las necesitamos porque es lo que nos da la perspectiva, ¿ok? Para poder nosotros hacer algo, para venir a estar aquí en la tierra y experimentar. To be here to experiment and transcend. When we talk about rising our vibration, okay, now we're going to talk a little bit about this too, so that we can have the perspective. Cuando hablamos de subir nuestra vibración, okay, a veces me dicen, pero ¿cómo? Si nada más así tan sencillo, ¿de qué se trata? Es ver todos los aspectos, porque es arriba y es abajo, okay? Es to see all the aspects. When we rise our vibration, it's not only just to be here. We cannot always be here. It's to go up and down.
Si tú quieres ir a algún lugar, vamos a poner un ejemplo, si tú quieres ir a algún lugar y no tienes visibilidad, vamos a decir que estás en esas montañas que decíamos hace unos momentos y quieres ir hacia un pueblo, pero no puedes tener visibilidad porque hay muchos árboles. ¿Qué haces? Subes, ¿no? Para poder ver, para subir, de estar desde acá arriba y decir, ok, déjenme ver para dónde voy a ir, ¿no? Pero no te quedas ahí porque tú quieres ir a un pueblo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar y entonces ya que sabes dónde estás, necesitas bajar para poder ir y poder acercarte donde tienes que ir. So another way to see this is that when you want to go somewhere, you want to accomplish something, right? What do you want to do? Let's just talk about the same example that we were talking about, the village up in the mountains. If you want to go somewhere and you need to find a mountain, you need to find a town, right? And you really can't see anything because you are surrounded by these trees. It's hard to see where to go, where is the path. So then you climb up, and then from the top of the mountain, you'll be able to see where is the best way to go. But if you're wanting to go to the town, you're not gonna stay there, right? So you're gonna go down, and then you can continue going your path. So it is an up and down, which is a positive is a negative. Así que vamos arriba, abajo, así que es una constante positiva, negativa, pero no tiene nada que ver con algo malo o bueno. It doesn't have to do anything but good or bad. That's our beliefs, okay? Entonces, en ese camino vamos a descubrir, ay, no era por aquí, no voy por este lado. Entonces ahí es donde decimos, híjole, la regué. Pero no es así, es sino simplemente una forma de experimentar. And sometimes we might find ourselves like, oh my God, that was not through here. I messed up in my life. We often say that, right? But you needed to go there in order to see that, oh, it wasn't that way, right? So you went up there and just double check and you came down. I mean, you might get lost, for example, for a little bit. And then it's like, oh, I might as well go up again. And I just want to double check again. And then you realize it wasn't through there. It was that way. But that's okay. It wasn't bad. But now you know where to go. ¿Ok? Por eso cuando experimentamos nosotros algo complicado y pensamos que nos fallamos y demás, de hecho, una vez que vimos hacia dónde tenemos que ir, bajamos y nos perdimos un poquito en el camino, volvemos a subir y vemos decir, ay, no era por allá, era por allá. Ok, vamos a darle por este lado. So this is another concept for us to understand what is the duality that we are constantly feeling. Eso nos ayuda a entender un poquito más acerca de lo que es esta dualidad que constantemente y día a día nosotros estamos viviendo. Así que we are all energy, okay? Everything is positive and everything is negative. Todo es energía, todo es positivo, todo es negativo. Y empezamos y cuando juntamos todas esas ondas que forman las partículas y estos átomos que darán lugar a toda la materia que nosotros percibimos. So all of these things, positive and negative, okay, when they're getting together, all these particles, they create the atoms and they start creating all the matter that we see and that we touch. So we need that. We are part of that. That's how we are built up. Y necesitamos eso porque eso es como estamos constituidos. Okay? So really consciousness, it means to go out of the shadows so we can do a change, a personal change. It's not really a collective change. Y cuando hablamos de la conciencia, es salir de las sombras, ¿ok? Para ir hacia la luz, para ir a ver hacia dónde nos tenemos que enfocar, ir hacia arriba de la montaña. Y esto es un camino personal, nunca es colectivo. However, if we are do our personal work, we walk our path and we go through the path of the light, and many of us, we do it at the same time, then we will create a lot of things and magical things. Ahora, esto es algo personal, cada uno de nosotros tenemos nuestro camino hacia la luz y es muy personal, nunca colectivo, pero si trabajamos cada uno de nosotros en nuestro camino personal, pero en conjunto con muchos, se puede hacer colectivo. Entonces, más personas y más personas entramos en esa sintonía. And we are still having our identity, our personal things, right? As long as we walk towards what we know that is in our highest good, we will be able to manifest and to create a reality that is best for ourselves, okay? Y mientras nosotros estemos en este camino de la conciencia y sabemos que hacemos este camino iniciático que es dentro de nosotros, y lo hacemos por nosotros, así muchas personas lo hagan al mismo tiempo y vamos a estar en una comunidad muy amplia, se hace colectivo, pero al mismo tiempo sigue siendo personal. Pero cada uno manteniendo nuestra identidad, conectando con lo que realmente es en mi mayor bien, en mi mayor beneficio.
Cuando lo hago por mí es cuando decimos lo hacemos por toda la comunidad. So another thing now to consider, so what we are doing over there is to really work and activate our feminine energy. Okay, this is, I wanted to go all the way here to get to this point. Aquí los traje entender esa parte del positivo y negativo para llegar a la parte de lo que es equilibrar nuestra energía femenina y masculina, que la energía femenina es la que nosotros vamos a activar. ¿Ok? No tiene nada que ver con lo del hombre. Un hombre es un poco más débil, la mujer más fuerte, sino ambos somos humanos. It has nothing to do with someone being stronger or weaker. It is actually, they are both human. So we talk about, let's talk about that feminine and masculine energy that way, because there's a misconception now in what it really is. Y ahora tenemos esta misconcepción en qué es femenino y qué es masculino. We all have both of those energies, and it has nothing to do the way we see it ourselves as someone to be feminine or someone to have to be more masculine. There are energies that work in different potentialities with a different strength, but it has nothing to do with the bio, in a way how we represent it, ¿ok? Y es como nosotros, la energía femenina y masculina no tiene que ver con algo muy biológico que ponemos aquí nosotros, alguien más fuerte y alguien más débil. No es así, sino esas son dos energías que se manifiestan y que cada una tiene una frecuencia específica. So each energy has their role. Cada una de esas energías tiene su role. And the energy of the feminine energy is the creative energy. Y la energía femenina es la creadora, la madre física, la madre tierra, el universo, el cosmos, la que crea algo, ¿okay? El útero que crea algo. So the mother, the feminine energy is the creator of all of the things, right? From babies, it's the womb, really. So it holds a very special place in there too. Even men has to use the feminine energy to create things. Incluso los hombres utilizan su energía femenina para crear, no para ser femis, okay? Not to be femi or anything like that. It's a completely different thing. So we are talking about these aspects that are aligned, positive and negative. The energies are a complement of each one of us. Esas dos energías son los complementos para los dos. So, todas las personas del mundo tenemos esas dos. También somos bipolares. Well, we all in the world, we have these two energies, and we are also all bipolars, okay? We are always oscillating these two polarities, you know, and it's very subtle. It's not like we are going crazy, but sometimes think about it like this. Sometimes you feel like you're introvert, sometimes you're an extrovert, okay? Y esta polaridad, o bipolaridad que tenemos incluso, que todos oscilamos en ella en una forma sana, entramos en diferentes tiempos, ¿no? A veces somos muy extrovertidos, a veces somos muy introvertidos, ¿ok? Y lo podemos también relacionar, por ejemplo, con la hibernación, con la casa, el frío, el calor. We can also associate all of these polarities or bipolarities in any activity like hibernation, day or night, hot and cold. So everything is in two. Siempre estamos hablando de esas dos. But we can only create these we can only create with these two poles, which is positive and negative. Y únicamente podemos crear con estos dos polos, que es el positivo y el negativo. Norte y sur, north or south, up and down, okay? Everything is moving. And only the feminine and the masculine, okay, can manifest life. Y únicamente lo masculino y lo femenino pueden manifestar lo que es la vida, okay, en la trascendencia biológica, en la biological transcendence. So, now knowing this, we're going to go all the way to Teotihuacan. Vamos a llegar a Teotihuacan porque ahí es donde vamos a hacer este anclamiento de estas dos polaridades, desde nuestra energía, nuestro positivo, nuestro negativo, nuestra luz y nuestra sombra, okay, nuestro yin-yang. Y en México tenemos la pirámide de la luna y del sol. En México we have the pyramid of the sun and the moon, and we are activating these two polarities, right? Our feminine, our masculine, our light, our shadows, the positive and the negative, all these dualities, okay? And in Mexico, we have the pyramids of the moon and the pyramid of the sun, okay? And the solar one was utilized for concepts higher from, like for the solstice, okay? And equinoxes to follow the constellations and
they will be utilized for some process to, like divine processes, okay? Los calendarios que se utilizaban en la antigüedad y en Teotihuacan era el del sol y de la luna. Y el sol era utilizado para los conceptos mayores como las estaciones, las estaciones del año, los solsticios, equinoccios, y para también seguir las constelaciones, ¿ok? Los procesos transpersonales y todo lo que era divino, ¿ok? Mientras que el calendario lunar era utilizado para seguir el ritmo de la vida, ¿ok? La vida más humana, la natural, para saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, ¿ok? And the moon, the moon calendar was utilized to follow the rhythm of our lives, okay? Our day-to-day routines, the most natural in human life. Just imagine that's why the women, you know, we are ruled by the moon calendar, and that's how we have our periods every 28 days approximately, between 28 to 30 days, because we are actually in sync with the moon. Okay, the moon moves our emotions, moves our waters, because we are over 70% of water. So it moves all the waters of the planet, but it also moves us as well too. Entonces, imagínense qué tanto necesitábamos, cómo vivían en más armonía, que seguían el calendario lunar. Y el calendario lunar afecta, por ejemplo, también lo que son las aguas de la Tierra, y nuestras aguas también, que somos más del 70% de las aguas. Y nosotros las mujeres estamos en mucha sintonía, ya que nuestros periodos son cada 28 o 30 días. ¿Ok? Es un periodo lunar. También los pueblos buscaban con esto las mejores fechas para poder cosechar, para poder sembrar, cuándo era el momento, cuándo eran las lluvias. Todo era basado en lo que era de día a día, utilizaban el calendario lunar, which every day they would utilize for the daily basis. That was the moon calendar, which it was in sync with everything, right? And the moon and the sun, okay, it's time to go to bed, it's time to wake up. Y así tan sencillo como es ir a dormir y irse a despertar. Así de sencillo. Era muy, muy básico que nosotros hemos, bueno, modificado. And that's why it was very basic, but we modified that. Now we are just following one calendar, which we are completely out of tune. We have no idea in which moon phase, for example, we are, and how that affects us, for example. Ahora estamos muy desorientados y no sabemos en qué etapa de la luna estamos empezando a recordar una vez más, pero cómo nos afecta los estados de la luna, las conjunciones, y no tenemos que ser astrólogos, okay? And even all these planetary conjunctions, and we don't have to be astrologers, but sometimes to have an awareness how those things affect our emotions. And for some people, some constellations and some alignments will be more strong than others, then, you know, and so it's good to at least have a little bit of an understanding. Por eso es bueno saber, tener un poquito de entendimiento, aunque no tengamos que ser astrólogos o saber de astronomía, sí algunas bases, porque a veces ciertas constelaciones, ciertas conjunciones nos afectan a nuestro ser. Y las fases de las lunas nos ayudan a saber nuestras sombras, ¿ok? And the phases of the moon will help us to see the darkness, to see our shadows. So those are the opportunities to see what is it that I haven't been dealing with, okay? Y nos va a ayudar, la luna nos ayuda a ver también qué cosas no hemos visto. So something that the guardians and the guides in Teotihuacans, they have shared with us, it is like, are you ready to see your shadows? Are you prepared? Y una de las cosas que los guardianes y los guías han compartido con nosotros es, ¿estás lista para ver tus sombras? Y uno dice, pues ya he estado trabajando con mis sombras, ¿no? I have said, oh yes, of course, I'm working with my shadows. There's always something good to come out. Siempre hay algo bueno que sale de aquí, eso sí que ni qué. So, why is important for us to know this? ¿Por qué es importante nosotros saber esto? One of the things that the guardians have asked us is that we are in coherence when we go there. Una de las cosas que nos piden los guardianes y los guías es que estemos en coherencia cuando vayamos, sabiendo que somos luz y que somos sombras. Sabemos que tenemos esa dualidad, saber qué estamos haciendo ahí, que aunque este llamado de almas va más allá a veces de nuestra conciencia, a veces no sabemos por qué, el llamado ya está hecho. De hecho, hay mucha gente que ahora de repente dice, ay, no sé, voy a ir a México, necesito ir a México. Y sé que mucha gente en la comunidad
he estado recibiendo, justo acabo de recibir un mensaje que compartían acerca de que escuchaban que se tenía que hacer algo en México. Entonces, ese llamado está ahí. Ese llamado nos está llevando hacia donde nosotros debemos de estar. Ese es un contrato que hicimos con nuestra alma, en realidad. So basically, what the guides and the angels and the guardians from Teotihuacan have shared with us is that the importance for us to be on awareness and to know that we have this duality, right? That we are shadow and we are light. We are both, okay? We need both in order for us to be here. And they want us to be in coherence, which means we are aware what are we doing, and perhaps many things we might be like, I don't really understand why, but I feel like I need to be there. I was saying in Spanish that, I just heard just before I started this live, my friend who shared with me that some people that she knows somewhere in Colombia, as a matter of fact, I think it is, if I remember correctly, it's somewhere in South America. She felt that, she's also working in the community. She's a medium, I believe, or a channeler as well. And she didn't know any about this, but she said, I think I need to go to Mexico in Teotihuacan. And there's something needs to be done. So the call has been sent to all of us. So anyways, so understanding this, we're activating these two. So the pyramid of the moon, the pyramid of the sun, they represent the feminine and the masculine. And for so long, it has been out of balance. Okay, entonces, al final de cuentas, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a balancear esa energía femenina y masculina, la luna y el sol, estas dos energías que es la pirámide de la luna, la pirámide del sol, y lo vamos a llevar y activar en nosotros. We will activate this on ourselves, lo vamos a activar en nosotros, y después nosotros entrando en esa coherencia, vamos a hacerlo con al menos mínimo 333 personas. So we will activate this in ourselves, we will prepare ourselves, and we will share this moment with at least 333 people. That's what the guys have asked and shared. And if you haven't heard the other videos, I would highly recommend you to listen to the other ones, which just brings more information to understand more about Mexico and why the pyramids. And in those videos, I share that information. Y si no has escuchado los otros videos que he hecho acerca de quién es México y luego las pirámides, que nos ayuda a entender, y he hablado más acerca de esto, de por qué es 333 personas y cuál es la frecuencia de las 333 personas. Es importante, conectar con esa energía. Bueno, with this, I think this is a lot of information right here. We are beings of light, so I will share with you here, okay, the information, where can you sign in, and there's a time for you to do, and there's 2 ways that you can join. Y aquí abajo les voy a dejar las formas que cómo pueden ser parte. Y bueno, los primeros se los voy a explicar un poquitito, la dinámica. Las personas que se unan para los 3 días físicamente en Teotihuacan, que vamos a estar físicamente en Teotihuacan, va también a tener, va a ser desde muchísimo antes. Vamos a empezar un mes antes, vamos a hacer una preparación, vamos a hacer unas charlas, va a haber talleres en línea y vamos a prepararnos en un camino iniciático de una cuarentena, ¿ok? Desde a partir del 12 de diciembre hasta el 21 de diciembre que llegamos a hacer esa activación. ¿Ok? Estando en Teotihuacán, vamos a conectar el 19, vamos a estar haciendo trabajos juntos durante todo un día completo, activando los elementos que vamos a estar trabajando con prioridad. Vamos a ir el 20, vamos a hacer nuestra primera caminata en las pirámides a Teotihuacán. Vamos a hacer la caminata en la Casa de los Muertos, a presentarnos ante los guardianes y vamos a hacer nuestra preparación para el día siguiente. Vamos a tener un tour en todas las pirámides y el 21 vamos a estar todo el día juntos en esa ceremonia de activación que va a estar guiada por unos abuelitos. Vamos a estar ahí todos juntos, vamos a tener una tarea que ya les vamos a ir platicando y vamos a estar ahí haciendo esta activación justo a las 12:21 del día, que es la hora que nos han dado. Y para las personas que gusten únicamente unirse el 21 de diciembre, lo pueden hacer. Estas charlas son exactamente para eso, para saber también
¿Qué es lo que se va a hacer? Va a haber también una preparación previa, una charla más, a partir de lo que estamos aquí compartiendo. Y el 21 de diciembre se les recibe y vamos a estar todos juntos desde temprano, desde las probablemente 7 de la mañana hasta que terminemos, y vamos a hacer todos juntos esa activación. Ahora, cuando estamos en coherencia, vamos a también a prepararnos nosotros justamente para el día siguiente, que es el solsticio, que es el regreso del sol. Y ese va a ser otro tema que vamos a platicar. Pero el solsticio básicamente es justamente el regreso de la prosperidad, la luz, la confianza. Una vez más podemos ver la luz, tenemos la esperanza de sobrevivir, ¿ok? Y estando en coherencia, ahí vamos a poner nosotros nuestras intenciones, es donde empieza ese año nuevo para poder manifestar cosas nuevas. Okay, and so I will share with you the 2 ways that you can join. For the people who chose to be part for the 3 days, okay, we will connect. We will start actually way before that. So we're going to start a month before, probably around November 12th. We will do some, prior to that, we're going to do some workshops, okay, on preparation. We will do a quarantine all the way to the day we arrive in Teotihuacan, and we do all this work together in preparation, okay? Then we will get together on the 19th. We will have a full day of activations and many activities that we will do together, working with all of the elements. Then we're going to go on the 20th to our first walk to the pyramids, and we will present ourselves with the guardians. We will prepare ourselves right there for the next day. We will have a tour around all Teotihuacan. And the next day, we will have our activation, where we'll be hosted by the grandparents, los abuelitos, okay? And we will go ahead with our activation. So that will be a full day. People might want to join only the 21st. So this conversation, that's exactly what it's for, so that you know what is happening. And even then, you will have some information as well, too. There's going to be an understanding, a little bit more of a deeper understanding. And you can arrive there only on the 21st. So there's the 2 ways that you can join. And so just connect with your heart and listen to your heart. If this is something that resonates, just send me a message if you have any questions, or you can just join in. Bueno, pues conecten con su corazón, y si eso es algo que les razona, los esperamos del 18 al 21 de diciembre en esta activación, que de hecho todo eso tiene que ver con un compromiso que hemos hecho, y todo viene de también muchas cosas de lo que era la cosmovisión atlante. Muchos atlanteans, además de la Atlántida, están regresando justamente, y eso es algo que vamos a platicar también después. La energía atlante está muy presente. Muchas de estas almas que estamos aquí ahora hemos venido justamente a hacer todo este tipo de cosas. Este no es el único evento, hay muchas personas haciendo lo mismo en muchas partes del mundo, pero nosotros nos hemos puesto a ciertos lugares donde tenemos que ir. Así que la energía de muchos de los que están ustedes aquí viendo, observando, han regresado justamente a eso, la energía atlante de muchos tiempos, muchos espacios. Muchos de ustedes son únicamente voluntarios. Muchos tienen muchísimas razones por las cuales están aquí, y todo esto va más allá del consciente, de lo que pensamos, sino va desde el corazón. Entonces, conecta con tu corazón, y desde tu corazón escucha el latido de tu corazón, conecta tu corazón con la tierra y pregúntate, ¿este es mi llamado? So, just a reminder to the souls, I guess you could say, many of you are here from the Atlantean times, and many other ones as well. And the assistance of this, what we are doing, and not only here in Mexico and Teotihuacan, in many places around the world, but if you're watching this, it's because you're called to be here. And many of you are just volunteers as well. Just connect with your heart, connect your heart with the heart of the earth. And if this is the call, I hope to see you there on December. Gracias a todos. Thank you, everyone. Gracias por compartir. Thank you for sharing this. So maybe there's a soul right there that needs to hear this. Hasta luego.